desde el principio la simiente fue guardándose hasta llegar a la expresión de un cuerpo. Dios está haciendo que su Hijo crezca en la tierra. El agrandamiento de Cristo, la expresión del Hijo corporativo se va a dar en la medida en la que todo lo que componemos el cuerpo de Cristo, todos los que componemos la iglesia, todos los que componemos la familia de la fe, lleguemos a la estatura del varón perfecto y él sea expresado. Por eso necesitamos discernir la forma. No discernimos la forma para ver qué es lo nuevo que Dios va a hacer en el aspecto de andar averiguando qué es lo que Dios va a hacer, sino que discernimos la forma para sumarnos al hacer de Dios. Somos colaboradores. El apóstol Pablo usa esta palabra en 1 Corintios 3, dice que somos colaboradores de Dios. La palabra colaborador allí es la palabra sunergo, alguien que se suma a un quehacer, alguien que se suma a una tarea. No somos nosotros quienes le pedimos a Dios que intervenga en nuestra tarea, sino que somos nosotros quienes nos sumamos al hacer divino para colaborar con la tarea, para colaborar con la obra. Y la obra, como dice Jesús en Juan capítulo 6, no son cosas para hacer. La obra de Dios es una persona a quien conocer, en quién creer y a quién someternos. ¿Sí? Jesús dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Jesucristo, quien ha sido enviado por el Padre. Que creáis, que sometan su vida al enviado del Padre. Cuando hablamos de la obra de Dios, no nos referimos en primera instancia a algo que hacemos para Él. Cuando hablamos de la obra de Dios nos referimos a algo que Él hace en nosotros y que se expresa a través de nosotros. Las buenas intenciones no son suficientes si queremos colaborar con la obra de Dios. La obra de Dios es lo que Dios hace en nosotros y se expresa. Y por eso necesitamos discernir la forma. Necesitamos saber qué es o cómo es que Dios se está dando a conocer. Y la semana pasada hablamos de que en la medida en la que nos adentramos en el conocimiento de lo que Dios está haciendo para colaborar con Él, aparecen algunos obstáculos que tienen como finalidad distraernos, desenfocarnos, perdernos del obrar de Dios, perdernos de lo que Dios está haciendo. Y mencionamos 4 la semana pasada, solo los vamos a mencionar o a repasar por aquellos que recién se suman, pero dijimos que uno de los estorbos o de los obstáculos es la negligencia, y citamos aquel pasaje de Mateo capítulo 2, verso 3, donde dice que Jesús nació en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, no había un espacio sobre el cual él pudiera nacer en su generación. Había una carga profética, el Mesías estaba siendo anunciado, no se sabía el momento, pero sí se sabía que había una palabra, el Mesías nacería, pero este dueño del mesón no hizo espacio, y dijimos que en momentos donde discernimos la forma de Dios debemos de estar listos para hacer espacio, para hacer lugar, para preparar el ámbito o el ambiente donde Dios se va a tabernaculizar, donde Dios se va a impartir, donde Dios va a nacer, y usamos esa expresión, nacer en una generación. Entonces, el primer obstáculo que mencionamos fue la negligencia, el segundo fue la posición, y citamos cómo Herodes se sintió turbado. Cuando algo nace, la gente que ama su posición se turba, porque lo nuevo de Dios viene a conmover todo lo nuestro, lo nuevo de Dios viene a conmover toda nuestra estructura, las estructuras políticas, las estructuras religiosas. Entonces mencionamos que un obstáculo a vencer es el amor a nuestra posición, porque definitivamente cuando Dios habla, todo lo que es removible se va a remover y se va a conmover. Dijimos también que un obstáculo en contra o que se opone a lo que Dios está haciendo o va a hacer en una generación es la mente de multitud. Mencionamos junto que con Herodes se turbó toda Jerusalén con él, es decir,
todo se conmovió. La multitud pensó como pensaban todos, y hablamos ahí de los sistemas políticos y religiosos, cómo se alían, cómo se configuran juntos para provocar temor, para provocar pánico, para provocar inseguridad. Y mencionamos el cuarto obstáculo como la atadura teórica. Había escribas especializados en saber que el Mesías iba a nacer. Había gente que sabía que él iba a nacer en Belén. Había 1600 años de profecías al respecto de esto, pero cuando él nació, ellos estaban tan afianzados, tan arraigados a la teoría que se perdieron de discernir el momento en el que el Señor nació. Qué impresionante es que podemos saber desde la teoría todo lo que supuestamente Dios va a hacer, pero que cuando Él lo haga, nos perdamos en la teoría y nos olvidemos de discernir lo que Dios está haciendo. Entonces, estos fueron los 4 que tocamos la semana pasada: negligencia, el amor a la posición, la mente de multitud y la atadura teórica. Y hoy vamos a tocar, si el tiempo nos acompaña, porque la idea no es ser muy extenso, vamos a tocar 4 obstáculos más, y el próximo miércoles los últimos 4. Yo identifiqué 12, seguramente ustedes identificarán más, pero yo identifiqué 12 y los dividí en estos 3 bloques para que no sean tan largas las transmisiones. Siempre que Dios va a nacer, se va a dar a conocer, se va a expresar de una forma diferente a una generación, aparecen estos obstáculos, ¿sí? Los 4 que vimos la semana pasada, y vamos a meternos entonces de lleno en los obstáculos que se levantan para que no discernamos la forma en la que Dios está entrando a nuestra generación. Y el primero de ellos, yo se los voy a dejar aquí en pantalla, es la incredulidad. Es el número 5 porque viene correlativo, pero es el primero de esta noche. La incredulidad es un obstáculo que se levanta en contra de aquello que Dios ha o quiere hacer en nuestra generación. Mateo capítulo 27, versículo 39 al 42 dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Un obstáculo muy fuerte en nuestra generación es la incredulidad. La incredulidad es aquella fuerza que nos hace, teniendo la capacidad de creer, decidir no creer. La incredulidad es una decisión, no es una condición ambiental o una condición influenciada. La incredulidad es una decisión personal. Jesús le dijo a Marta: si crees, verás la gloria de Dios. La incredulidad siempre aparece para detener lo que Dios está haciendo. Y la incredulidad va relacionada con las expectativas que nosotros tenemos. Creemos si suple nuestras expectativas. Creemos si hace lo que nosotros queremos que Él haga. Mientras tanto, si Él no puede mostrarnos conforme a lo que nosotros queremos, entonces no eres lo que dices que eres. Tú dices que eres el Hijo de Dios, pero nosotros no esperamos un siervo sufriente. Nosotros esperamos un general de ejército que venga a echar a los romanos de nuestra tierra. Y tú ahora estás crucificado, estás clavado en una cruz. Tú no eres el Rey de Israel. La incredulidad se asocia con las expectativas no cumplidas. Cuando nuestras expectativas no están alineadas con la voluntad de Dios, entonces lo que aparecerá más tarde será la incredulidad. Sí, Dios lo dijo, es posible, pero la verdad que yo ya a esta altura no creo, no puedo, no veo, me parece que no va a ser así, me parece que no lo voy a lograr. Mientras tanto, se pasan los años
y en nosotros permanece un estado de incredulidad, un estado que nos hace creer, que nos hace, no creer en lo que Dios está haciendo. Esa incredulidad que operó ese día que Jesús estaba siendo crucificado, opera hoy en el siglo XXI. Si Dios es tan bueno, si Dios lo puede hacer, ¿por qué no lo hace? Tenemos que entender que el desarrollo del mover de Dios lleva planes y etapas. Estamos hablando de que nos va a llevar procesos ver lo que Dios habló cumplirse. Le dijeron a Jesús que se bajara de la cruz, pero él se debía a un plan, no a la forma de pensar de los hombres. Hermanos, Dios no está atado a nuestra concepción de él. Dios no está atado ni siquiera a lo que nosotros necesitamos o a lo que nosotros queremos que pase. Dios está atado a su plan. Y su plan es el que rige todas las cosas. Todas las cosas están regidas por su propósito. Dios se rige por su propósito. Nada fuera de su propósito existe para Dios, porque todo Dios lo ha decidido reunir en Cristo. Esa es la dispensación de los tiempos, según Efesios capítulo 1, verso 10. La incredulidad es que digamos, sí, todo esto está muy lindo, pero yo tengo muchas necesidades hoy. Esas necesidades se cumplen en el propósito, se satisfacen en el propósito. Eso está incluido en el proceso de Dios. Lo que no podemos permitirnos es tomar en nuestro interior la decisión de no creer a lo que Dios está haciendo en nuestra generación, porque no se alinea lo que esperamos. Déjeme darle un ejemplo más de esto para ir al siguiente punto. Cuando Jesús resucitó, según Hechos capítulo 1, verso 1 al 8, pasó 40 días enseñándoles a sus discípulos acerca del reino de Dios. Déjenme buscárselo en las Escrituras. Hechos capítulo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Si usted puede resaltar eso en su Biblia, hablándoles acerca del reino de Dios. Yo hubiese pagado lo que tengo y lo que no tengo para escuchar al rey hablando de su reino. Él les habló acerca del reino de Dios, una enseñanza que no está registrada en ninguno de los evangelios, una enseñanza que podemos visualizar, que se ve en las cartas apostólicas por el entendimiento de los apóstoles, pero no sabemos cuál fue el contenido de lo que se habló durante esos 40 días, pero sabemos que fue acerca del reino. Pero miren, por favor, dice, y estando juntos, verso 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¡Wow! Jesús pasa 40 días, a ver si logro plasmar esta carga. Jesús pasa 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Y lo primero que le preguntan los discípulos es acerca del reino de Israel. Es acerca de su reino, es acerca de su expectativa. Ellos esperaban que el Mesías viniera y que el Mesías con un ejército destruyera el poderío de los romanos, de Palestina y de Israel. Pero ahora el rey se les está yendo, él está diciendo, yo estoy listo para subir, y no se está cumpliendo lo que ellos esperaban. ¿Pueden ver el panorama conmigo? Jesús pasa 40 días hablándole del reino de Dios y lo primero que ellos preguntan no es nada que tenga que ver con el reino de Dios. Ellos le preguntan por su reino, por su nación, por su patria.
¿Está mal preguntar? No, claro que no. El asunto es qué preguntamos, porque esta pregunta fue fuera de tiempo. Esta pregunta Jesús ni siquiera la responde, le dice, no os toca a vosotros saber el tiempo ni las sazones que mi Padre ha preparado en su sola potestad. O sea, en otras palabras, muchachos, les estoy hablando de otra cosa. La incredulidad nos hace creer en las cosas equivocadas. Un incrédulo no es alguien que no cree en algo. Todos creemos en algo. Si no, espere a usted. Si usted va con un ateo, súbale un avión y pídale al piloto que diga, los que saben orar, oren porque se va a caer el avión. Enseguida todo el mundo empieza a orar. Todos creemos en algo. La pregunta es en qué. Un incrédulo no es aquel que no cree, es aquel que cree en lo equivocado. Los discípulos creían en Jesús, pero su concepción, y lo vimos hace un par de semanas cuando leímos Lucas 24, cómo pasó de ser el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a Jesús, varón profeta, cómo cambió la concepción que ellos tenían del Señor por sus expectativas no resueltas. Por favor, liberémonos de la incredulidad. Creamos correctamente en lo que Dios está hablando. Dios nos está hablando de su evangelio, de su iglesia, de su propósito, de su reino. Nos está dispensando revelación, entendimiento, sabiduría. No lo malgastemos preguntándole por lo nuestro, por nuestra expectativa, por lo que nosotros esperamos o por lo que nosotros queremos. Porque déjeme decirle algo, no siempre te responderá. La razón por la que hay muchos creyentes frustrados porque Dios no les responde es porque lo que piden no es de acuerdo a su voluntad. La promesa es que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y Pablo en Filipenses dice que para que una oración sea escuchada por Dios tiene que ser libre del afán, libre del lazo que nos impide que nuestra oración sea efectiva. Limpiémonos, librémonos de la incredulidad, de la capacidad interna de decidir no creer o creer en lo equivocado frente a lo que Dios está haciendo. El sexto obstáculo que se presenta para discernir la forma de Dios es la familiaridad. Mateo capítulo 13, versos 54 al 56, dice, y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? El pueblo perdió a Dios ya que asociaron sus vínculos humanos con debilidad e incompetencia. ¿Cómo podría ser el Hijo de Dios un carpintero? En lugar de apreciar la asociación, ellos lo despreciaron a causa de sus ideas privadas acerca de Dios. ¡Wow! Qué tremendo fuese si el evangelista que nosotros esperamos que se levante en nuestra generación, si el apóstol, si el profeta, si el pastor, si el maestro que nosotros esperamos que se levante en nuestra generación, fuese nuestro vecino, fuese nuestro hermano, fuese nuestro compañero. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo responderíamos frente a eso? ¿Será que nuestras ideas acerca de Dios se convertirán en un estorbo para ellos? No, ¿cómo Dios va a usar? No es este el hijo de mi vecina, no es este el hijo de mi vecino, no es este mi hermano, no es este mi primo, no es este mi hijo, no es este mi papá. Una de las estrategias o de los obstáculos más sutiles para no discernir lo que Dios está haciendo es la familiaridad.
El pueblo usó la humildad de Jesús para menospreciarlo y desacreditarlo. Ese es otro obstáculo para ver el nacimiento de Dios en una generación. Ah, sí, él es Juan, él es María, él es la familia González, los Pérez, sí, yo los conozco, tranquilo. Como decían de algunos jóvenes cuando volvíamos de los campamentos de adolescentes. Este dura lo que dura el carnaval, ya la semana que viene se le apaga. Jesús no debió ser considerado en Nazaret como carpintero, sino por lo que era, el Salvador y el Rey del universo. Pero la familiaridad es un obstáculo. El problema de la familiaridad es ese, que nos perdemos de lo que Dios está haciendo si Él lo hace con la persona que nosotros no esperamos. Todos conocen lo que hemos sido, pero nadie conoce lo que Dios está queriendo hacer con nosotros. Esa es la familiaridad. La familiaridad es no discernir lo que Dios está haciendo con tu hijo, con tu hija, con tu hermano, con tu hermana, con tu primo, con tu tío, con tu vecino, con tu pastor, con tu líder, con tu discipulador. Nos familiarizamos tanto. No, Dios no puede usarlo a él. No hay manera. No hay forma que Dios lo use a él o la use a ella. Si yo lo conozco, yo sé cómo es. No es este. No es este el hijo de Pérez. No es este el hijo de... La familiaridad es un obstáculo que directamente nos pone fuera de lo que Dios está haciendo. Ustedes saben, conocen las escrituras. Después dice que Jesús no pudo hacer milagros y promulgó la famosa frase: no hay honra a los profetas en su propia tierra. Lo normal es que veamos a nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, les digamos palabras como estas: somos familiares, nos amamos como familia, nos conocemos todos, pero no debiéramos permitirnos una sola cosa: que la familiaridad quite el poder a la asignación que Dios nos dio. Que los mejores profetas, papá, surjan de tu casa porque saben que pueden confiar en papá o en mamá cuando dicen: Dios me habló, tuve un sueño, tuve una visión, tuve una palabra, esto vamos a hacer, esto vamos allá, Dios nos habló, Dios nos dijo. Porque si no aprendemos, miren, todos queremos que nuestras familias sean útiles al propósito eterno de Dios, pero no todos queremos desprendernos de la familiaridad con nuestras familias. La familiaridad puede convertirse en un gran obstáculo para lo que Dios está haciendo. Cuidado, la palabra profética que necesitas tal vez no esté en un profeta, tal vez esté en tu hijo, tal vez esté en tu papá, tal vez esté en tu mamá, tal vez esté en tu hermano. Pero es más fácil reconocer la voz del profeta afuera que reconocer la voz de los profetas adentro, de los pastores, de los maestros, de los evangelistas. No permitamos que, porque conocen lo que hemos sido, no detecten lo que Dios está haciendo en nosotros. La familiaridad es un impedimento. Repito, porque algunos me están escribiendo que repita la frase: todos conocen lo que hemos sido, pero no todos conocen lo que Dios está haciendo con nosotros. No permitas que la familiaridad te robe lo que Dios está haciendo. No, aprendamos a discernir cuando estamos siendo estorbados para oír a Dios en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros hermanos, en nuestros compañeros de milicia, de servicio. Venzamos la familiaridad. Seamos una familia sin perder la familiaridad. Seamos una familia sin dejar que entre la familiaridad. No permitamos que la familiaridad eche a perder lo que Dios está haciendo en nuestra familia, lo que Dios está haciendo en nuestra generación. El tercer estorbo o el tercer obstáculo en contra o que se levanta para no discernir lo que Dios está haciendo es la apatía. Juan capítulo 14, verso 20 al 24 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre,
y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Este es un obstáculo muy grande en discernir la forma de Dios, la apatía. Dios no se revelará a los que no le aman. Primera de Corintios 2, verso 9 dice, citando al Antiguo Testamento: cosas que ojo no vio, ni que oído oyó, ni que han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Dios no se revela a quien no lo ama. La revelación espera por gente apasionada por Dios. La revelación no está buscando super ungidos o super inteligentes o gente súper entre... No, la revelación está buscando gente que lo ame. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Es lo que Dios ha preparado. Hay algo extraordinario de Dios preparado en estos días para tu vida, pero tiene que incrementarse nuestro nivel de amor por Él, porque es en la medida en la que nuestro amor por Él crece que la apatía disminuye. Es en la medida en la que nuestro amor crece que la indiferencia disminuye. A veces somos muy indiferentes al Señor. Queremos que Él nos hable cuando nosotros queremos que Él nos hable, pero no siempre cuando Él quiere hablarnos. La revelación está buscando gente que le ame a Él. Señor, te amo. Te amo con mis palabras, te amo con mis pensamientos, te amo con mis ideas, te amo en la manera de vivir. Y es ahí donde se une la revelación con una persona apasionada. ¿Cómo sé que lo amo? Jesús lo dijo muy claro. El que me ama, mi palabra guardará. La forma en la que yo me relaciono con la palabra de Dios es la forma en la que se mide mi amor por Él. No es por cuánto cante, no es por cuánto diga te amo, te amo, te amo, te amo, sino por cómo guardo su palabra. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¡Wow! Y vendremos a Él y haremos morada con Él. No permitamos que la apatía de nuestra generación nos gobierne. Enamorémonos más. Despertemos, y yo oro que esta noche, como dice mi amigo Meni Escobar, sea una emboscada de amor, sea un espacio donde Él pueda renovar la pasión, renovar el amor, renovar el fervor, renovar. El otro día orábamos conmigo y el Señor me traía una palabra: yo los llevaré a mi santo monte y allí los recrearé. La religión, los sistemas humanos, la vida misma nos desgasta. Todo permanentemente es un continuo desgaste, problema por aquí, problema por allá, dificultad, enfrentamientos, murmuraciones, chismes, quejas, problemas, todo es un desgaste. Pero para aquellos que estamos apasionados por Él, Él nos recrea en su santo monte, Él nos recrea en Él lo hace todo nuevo permanentemente. Rindámonos a la operación de su gracia, rindámonos a la operación de su amor, rindámonos a que Él opere en nosotros. Porque la revelación sigue buscando, Él sigue buscando darse a conocer a gente que le ama. A gente que le ama. Y número 8. Octavo obstáculo, el último de esta noche. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón
y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres también, así también vosotros. Esto lo denuncia Esteban. Él denuncia antes de su martirio, ustedes resisten al Espíritu Santo. Hermanos, no nos rebelemos contra el Espíritu Santo. No nos rebelemos contra su palabra, no nos rebelemos contra su hogar, no nos levantemos en contra. Eso significa la palabra rebelarse. No nos levantemos en contra, no resistamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dará instrucciones, el Espíritu Santo dará palabras, el Espíritu Santo dará movimientos, pero sortea este obstáculo. Sortea, pasa por arriba esto que Adán y Eva no pudieron vencer. Y fue el sentido de independencia. Fue la idea de sentir que podíamos hacerlo. La idea de que por nosotros mismos lo lograremos, que por nosotros mismos lo alcanzaremos. No resistamos al Espíritu Santo. No resistamos a su palabra. No resistamos a su voz. No caigamos como aquellos cayeron en el día de la provocación. No endurezcamos nuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones. No nos levantemos en contra de aquello que Dios está haciendo en nuestra generación. Volvámonos más dependientes. Volvámonos más dependientes. Más dependientes de Él, de su palabra, de su guía, de su consejo. Librémonos de contristarlo, de apagarlo, de menospreciarlo. Porque Él está listo para guiar a aquellos que son hijos de Dios. ¿Cuántos errores no hubiésemos cometido si no nos hubiésemos levantado en contra del Espíritu Santo? ¿Cuántas cosas, de cuántas situaciones nos hubiésemos librado si no hubiésemos resistido? Duros de cerviz, dice. Incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Que Dios encuentre en esta generación gente que se ponga por encima de este obstáculo, que pudiendo ser independiente, que pudiendo decidir por sí mismo, dice, no, yo decido lo que al Espíritu Santo le agrada, yo decido lo que al Espíritu Santo dice, yo decido lo que al Espíritu Santo convence a mi corazón de hacer, porque no quiero resistirlo. Amados, animémonos por el Espíritu y por la palabra a vencer estos obstáculos, a vencer la incredulidad, a vencer la familiaridad, a vencer la apatía, a vencer la rebelión. Y rindámonos, rendidos a Él, cada día más dependientes de Él, permaneciendo en Él, no resistiendo al Espíritu Santo. Permanezcamos rendidos. Permanezcamos bajo la poderosa mano. El Señor nos hablaba estos días como familia. Humíllense bajo la poderosa mano del Señor, para que Él los exalte a su debido tiempo. Humillémonos, reconozcamos, esa es la palabra humillarse, reconocer voluntariamente su señorío. Librémonos de estos obstáculos que se levantan en contra de lo que Dios está haciendo en nuestra generación. Quiero orar contigo y solo te pido los últimos 5 minutos para que juntos oremos. Que el Señor encienda la pasión por amarle otra vez, por amarle más, que se renueve nuestra intensidad por guardar la palabra, por cuidar la palabra, por creer a lo que Dios está haciendo, librándonos de la familiaridad, del pasado, de la historia, llenándonos de Él para vaciarnos de toda apatía y dependiendo más del Espíritu Santo para vencer la rebelión. Padre, gracias por esta noche.
Gracias por lo que esta palabra produce en mí al compartirla y lo que espero que se transmita a mis hermanos. La necesidad de ser más dependientes de ti, Señor. Líbranos de la autosuficiencia, líbranos del orgullo, líbranos de creer que algo lo podemos lograr por nosotros mismos. Todo es por tu gracia. A ti te plació escoger a lo necio, a lo vil, a lo menospreciado, para avergonzar a los sabios y a los fuertes de este mundo. A ti te plació escoger estos vasos de barro para depositar en ellos este gran tesoro. Queremos renovar nuestra pasión por ti, Señor. Queremos renovar nuestra pasión por ti, amándote, sirviéndote, dependiendo más de ti. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel en el cual ha sido enviado, que crean, que sometan sus vidas. Nos humillamos bajo tu poderosa mano, Señor. Padre, oro en esta noche por mis hermanos, que nuestros ojos sigan siendo abiertos para conocerte, para descubrirte, para identificar estos obstáculos, vencerlos y discernir la forma en la que tú te estás dando a conocer. Señor, y oro por milagros. Oro por milagros en el cuerpo, toda dolencia. Siento en mi espíritu que hay gente conectada que está enfrentando serios problemas de salud. Enviamos la palabra de sanidad, nos unimos en fe, creyendo que si discernimos tu forma, todo lo demás debe de venir a la obediencia a ti. Que el cuerpo no será un impedimento, que la enfermedad no será un impedimento, que la dolencia no será un impedimento. Proclamamos la victoria de la cruz sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, sobre toda llaga, sobre todo dolor en los ojos, en los oídos, en la boca, en la garganta, toda complicación respiratoria, toda enfermedad en la sangre, toda enfermedad en los huesos, toda enfermedad en el sistema nervioso central, en los sistemas digestivos, en los sistemas circulatorios, se va de nuestros cuerpos, porque vamos a ver a Dios obrar en nuestra generación. Señor, oramos por aquellos que necesitan provisión financiera, que tú desates milagros de provisión, llamando a lo que no es como si fuese, trayendo a la existencia, sea por cuervos, sea por codornices, sea por pan que cae del cielo, trayendo provisión, salud, prosperidad integral en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, porque hemos decidido colaborar con lo que tú estás haciendo en nuestra generación y necesitamos estar fuertes y vigorosos para cumplir aquello a lo cual tú nos has llamado, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amada familia, gracias por conectarse, por ser parte de este tiempo. Gracias a todos por compartir. Yo les pido encarecidamente, hagan un print de pantalla, mencionen la cuenta en Instagram y por favor, háganme saber algunas frases, algo que el Señor les haya hablado o ministrado con esta transmisión, porque de eso se trata. El PDF va a quedar en estos días en mi grupo en mi canal de Telegram. Yo les voy a dejar aquí el link y la imagen para que ustedes se sumen y sean parte. Y también les pido que nos acompañen el próximo miércoles a las 10 de la noche para terminar este tema, superando obstáculos en otra forma. Paz y muchas gracias por ser parte de este tiempo.